Buenas noches, amados hermanos. Bueno, aquí como siempre, pensando en mis hermanos en el estudio, que hoy vamos con el libro El primer rayo de luz. Y realmente mis hermanos ya saben que este libro para mí fue el más dificultoso para estudiarlo. Y bueno, aquí con todos, pues bueno, espero seguir estudiando y entendiendo, porque de verdad este libro es muy adelantado para mí. Bueno, entonces vamos con la controversia. Estamos empezando el libro, pues ya vamos ahora en la página 13. Es controversia católico-anarquista. Exposiciones de César Montemayor. ¿Con Moisés o con Darwin? Dios ha creado el mundo del caos, plasmado el hombre con barro. La Biblia, Génesis. El mundo es eterno. Dios no es más que un nebuloso fantasma proyectado en los cielos por la imaginación supersticiosa de los pueblos primitivos. La Biblia. Entonces aquí, pues en este título anterior, es donde dice que el hombre hecho por Dios de barro, ¿sí? Pues eso ya hace muchos años lo desmintió la ciencia. Y tenemos el estudio para este caso. Nos remontamos al anciano primero del profilaxis de la vida. Sí, aquí es donde conocemos el espíritu después ser individualizado del creador. Tomamos alma como primera medida y vamos a un mundo embrionario para aprender a hacer los cuerpos en los cuales vamos a encarnar. Quizás sea un tiempo muy largo el que pasamos allí aprendiendo a hacer los cuerpos. Y de ahí pasamos al mundo de prueba. Entonces ahí queda anulada lo que dice que Dios hizo al hombre de una bola de barro. Y luego, más adelante, eso es en el estudio lo que hace el espíritu en sus primeras encarnaciones, ¿no? En ir a un mundo embrionario. Y tenemos que cuando ya entramos a este mundo tierra, nosotros vamos al mundo primitivo, embrionario, de prueba, de expiación. Bueno, antes del de expiación está ay, perdón. Fuimos a la luna a estudiar lo que íbamos a hacer aquí en la Tierra. El mundo de transición es la luna. Y para aparecer el hombre en la Tierra, nosotros estuvimos muchos millones de años en la luna. Hasta que se dio el tiempo, y que después del cataclismo nació la luna, se crearon los árboles del pino aquí en la tierra. Y en esos árboles, los primeros hombres, dice el maestro, los primeros espíritus más sabios, encarnaron en las raíces de los pinos.
Ellos hicieron sus cuerpos en las raíces del pino. Allí colocaron su microhombre y también duró millones de años la gestación de los primeros hombres. Entonces, así que por ningún lado encontramos de que Dios haya hecho al hombre de barro. Porque lo que nos deja el maestro, ¿sí? Ya entendemos y comprendemos que este estudio es netamente metafísico. Porque estamos aquí y estamos estudiando lo que hacemos nosotros como espíritus que somos. Y no lo vemos. Yo tengo este cuerpo, pero yo no me acuerdo cómo lo hice, ¿sí? Y bueno, pues tiene mis fallas como todo, pero realmente, no sé, no me acuerdo cómo lo hice, pero yo misma lo hice, yo como espíritu lo hice. Entonces aquí este libro, digamos que es científico, porque nos lleva a estudiar todo lo que concierne a la vida del espíritu en el más allá. Entonces vamos a seguir la lectura. Yo me encontré aquí más adelante, ¿sí? Yo les diré cuándo, que no voy a poder leer unos apellidos de unos científicos que el maestro deja escritos porque no sé pronunciar esos apellidos, ¿sí? Pienso que son científicos de muchos países, no solamente de un solo país. Muchos científicos que han habido y él los anota. Entonces, vamos con el estudio, vamos a seguir. Dice, entre los principios fundamentales del cristianismo y la cultura moderna, el conflicto es irremediable. Y este conflicto deberá necesariamente terminar, sea en una victoriosa reacción del cristianismo, sea en su completa derrota ante las fuerzas de la cultura moderna, sea en el encadenamiento de la libertad de los pueblos bajo el flujo ascendente del ultramontismo, sea con la separación del cristianismo, sino de hombre de hecho. Bueno, aquí hay algo que no sé leer. Autodisolución del cristianismo. Si los milagros de Jesucristo se pierden conjuntamente con su autor en las nieblas de la leyenda y de la mitología orientales, lo mismo no podemos decir de aquellas que la ciencia ha realizado desde los primeros albores del siglo XVIII hasta hoy, es decir, desde el momento en que, desprendiéndose de las garras mortales de la Iglesia, ha podido reivindicar para sí el derecho y la gloria de investigar los profundos misterios de la natura, de reconstruir sobre sólidas bases la historia de la vida y colocar al hombre en el lugar que le corresponde en el gran escenario del universo. La cultura humana que había llevado Cristóbal Colón a descubrir un nuevo mundo, volcado
con Copérnico y Galileo, el sistema fantástico de Ptolomeo, abierto con Harvey y Descartes, los más amplios horizontes de la biología, no podía determinarse en este punto. Era menester que en Goethe se elevara hacia la cumbre de verdadera ciencia, la ciencia de la vida, y diera con Darwin el golpe de gracia a todo el edificio de misticismo y de supersticiones que dominaron por milenios el cerebro de la humanidad. En esto consistió la inmensa labor del siglo XIX, en cuyo desenvolvimiento participa toda la pléyade de pensadores, de filósofos, de sabios. Aquí es donde yo les digo, amados hermanos, que el maestro deja anotado muchos sabios, como dice él ahí, pero yo no sé leer los apellidos, así que les pido disculpa porque no lo sé. Bueno. Y otros 1000 que consiguen circunscribir entre los límites más reducidos de la filosofía dualista las quimeras del más allá, barriendo así el campo de la ciencia experimental, las concepciones geocéntricas y antropolatras de la vida. Los evanescentes fantasmas de Dios, del diablo, del paraíso y del infierno. Devuelvo a César lo que es de César, a la naturaleza lo que a la naturaleza pertenece. Lo sobrenatural, despojado de sus atributos, cesa entonces de representar la causa de las causas, la fuerza motriz del mundo, para reducirse a una hipótesis inútil, a una poética conjeción. La Iglesia, amenazada de muerte, no puede asistir, imposible, al derrumbe del gran castillo bíblico construido sobre la ignorancia de los siglos. Imponente a contener la marcha ascendente de las ideas en la imposibilidad de un anhelado retorno de los expeditos sistemas del Santo Oficio, a las dragonadas, a la guerra, a las hogueras de la Inquisición. Perdida toda esperanza de conciliar la razón y el dogma, la fe y la ciencia, la fábula de la creación según Moisés y la gran ley de evolución de Darwin, presa por los santos furores canónicos del Concilio Ecuménico de Roma, se limita a invocar las iras inmundas del cielo contra sus enemigos y alzar en 1870 una sentencia, declaración de guerra contra la ciencia. Los anatemas se desencadenan terriblemente contra el libre pensamiento y sus apóstoles. Anatema para cualquiera
que osa negar el verdadero Dios, creador y Señor de todas las cosas, a quien pretenda que al lado de la materia no existe el espíritu, a quien dice que la esencia de Dios y de todas las cosas en una sola y la misma, a quien dice que los objetos corporales y espirituales son emanaciones de la sustancia divina, o que la esencia divina produce todo por manifestaciones o exteriorizaciones, a quien reconoce el universo todo y las cosas existentes en él han sido creadas de la nada por Dios, a quien dice que mediante su propio esfuerzo y a un constante progreso el hombre podría y debería llegar a poseer toda verdad y bondad, a que no quiera reconocer, por tanto, los cánones de los libros de la Santa Escritura en todas y en cada una de sus partes, como han sido indicados por el Santo Concilio de Trento, o quien pone en duda su inspiración divina, y quien dice que la razón humana posee tal independencia de Dios y no puede exigirle la fe, a quien pretenda que no existen milagros y que el origen divino del cristianismo no puede ser demostrado por los milagros, a quien pretende que ningún misterio forma parte de la revelación y que todos los artículos de fe deben ser comprensibles por la razón convenientemente desarrollada, a quien pretende que la ciencia humana debería ser tratada con suma libertad para poder considerar sus proposiciones como fundadas en la verdad, aunque éstas contrajeran las doctrinas de la revelación, y quien pretende que debido a los progresos de la ciencia se podría llegar a interpretar las doctrinas establecidas por la Iglesia en un sentido distinto de aquel que la Iglesia le ha siempre entendido y aún lo entiende. Entonces, bueno, hablemos un poquito de esto. Pues entonces, ¿cómo nos damos cuenta, amados hermanos? Está prohibido, según esto, el libre pensamiento. Yo tengo que pensar y actuar como me lo manda la Iglesia, como me lo mandan las leyes religiosas. Entonces, verdaderamente que nosotros, afortunadamente, ya salimos de esas filas y realmente le damos gracias. Yo por lo menos le doy gracias a mi guía y protector que me ayudaron muchísimo. Y quién sabe cuántos espíritus afines me habrán ayudado para encontrar este camino. Entonces nos damos cuenta que la religión es impositiva. Ella no hace sino imponer, ¿sí? No como, por lo menos, el espiritismo, luz y verdad, o el espiritismo. Simplemente la ley da el derecho, ¿sí? Si yo lo quiero tomar o no lo quiero tomar. Si no lo quiero tomar, pues ya sé que me espera otro mundo. Si lo quiero tomar, pues ya sé que tengo que ir por las reglas, ¿sí? Y me puedo quedar en el planeta.
Pero todas estas cosas se hacen por voluntad del Espíritu. En cambio, en la religión es obligatorio, ¿sí? Por eso es que la religión, la ignorancia nos hace esclavos. La ignorancia no nos ayuda en nada. El fanatismo y el relegar los derechos no nos conduce a nada. Entonces, tantas cosas que tenemos nosotros que verdaderamente tener en cuenta. Y hoy día todavía hay muchas personas manipuladas por la religión, por los sacerdotes, porque a ellos no les conviene que nosotros seamos de libre pensamiento. Entonces, porque realmente ellos vienen de muchos siglos atrás. Démonos cuenta que las religiones en un principio, cuando llegó Sed, es decir, Adán y Eva, los religiosos que habían, los sacerdotes de aquella época, mataban a las mujeres, las violaban, se bebían su sangre. Y pues eso cambió porque Sed remodeló la religión que había. Pero siempre siguieron los asesinatos por cuenta religiosa. Llegamos a la parte más dura de la Inquisición. ¿Cuántas vidas debe la Inquisición? ¿Y quién la fundó? La religión católica. ¿Por qué esta religión ha sido tan asesina? Porque viene de esos ancestros, ¿sí? Ya llevan en su alma esa religión y si el espíritu no es fuerte para sacar eso de su alma, ¿sí? Entonces allí como todo queda, lo que hacemos queda grabado en nuestra alma. Y si nos apegamos a eso que tenemos allí, pues lógicamente que eso nos va a afectar. Porque es que no es que ellos al reencarnar ya hayan olvidado eso. No, ellos no lo olvidan porque lo tienen grabado en su alma. Todo lo que hemos hecho lo tenemos grabado en nuestra alma. De ahí que la regeneración para los espíritus, ¿sí? Es decir, el espíritu es luz, sabiduría y amor, porque viene del creador del universo. Pero los instintos, cuando no se dominan los instintos, no podemos salir adelante. Una de esas cosas es el educar los instintos. ¿Sí? Al irlos educando van quedando archivados allá. Van quedando en el olvido. Entonces ahí el hombre va progresando. Esas son las cosas pues, que yo analizo, porque realmente, pues como estudiante tengo que tratar de mirar, ¿sí? Tengo que mirar el pasado, tengo que mirar el presente, porque es que, pues el pasado ya pasó, ¿cierto? Pero quedan las huellas. Y todo eso hay que estudiarlo porque nos concierne a nosotros, porque hemos vivido ese pasado. Eso es bastante duro. Bueno, seguimos pues. Ay, carambas.
Bueno, la verdad es que me perdí. Ya. Vuelvo pues. La condena, como se ve, es general contra el libre examen, contra la filosofía, contra la ciencia. Hay infierno para todos, para los que no creen en la creación mística del mundo, hecha a golpes de varita mágica en 6 días y 6 noches. Para los que parodian la fábula de Adán y Eva, de Caín y Abel, de Esaú y Jacob. Para los que meditan sobre las preocupaciones del pobre Noé, condenado a encerrarse por 3 meses en una arca en compañía de 7 parejas de animales de toda especie, sin incluir elefantes y pulgas. Para los que ríen a carcajadas sobre el cómo gesto de José Josué, pretendiendo atrapar el sol con una oreja de ternero, o sobre la santa paciencia del infortunado Jonás, que queda 3 días a filosofar en el vientre de una ballena. Para los que estornudan maliciosamente sobre la virginidad de María o de la personalidad histórica, sí, está entre comillas, de Cristo, no tienen otra prueba más que la de un pedazo de madera clavado sobre otro mayor dimensión. Entonces, aquí también tenemos un estudio muy grande, porque estamos aquí ya, dice el maestro que los que parodian de la fábula de Adán y Eva. Bueno, resulta que pues realmente sí, Adán y Eva sí existieron y ellos nacieron en la India, en una ciudad que se llama Hyderabad. Y ya sabemos que su primer hijo fue Seth. Tendrían muchos hijos, pero Seth es el primero. Caín y Abel. El maestro dice que ellos no existieron. Este estudio también es un poquito largo, pero pues aquí digo, Caín y Abel no existieron. Son un símbolo. Y trae varias cosas ese símbolo a la vez. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos que todavía hay muchos que dicen que Caín y Abel sí fueron hijos de Adán y Eva. De Esaú y Jacob. De Esaú y Jacob, pues ya sabemos que fueron hijos de Isaac y de Sara. De Rebeca, de Sara. Ay, no me acuerdo cómo se llamaba. Ellos dos, también hay otro estudio muy interesante,
que el uno, Jacob, por ley, es misionero. Pero Esaú encarnó ahí y dice que él es jefe de los primitivos. Y quería ahí adueñarse de la primogenitura. Ese es un estudio bastante intenso. Y gracias a que la mamá, no me acuerdo si se llamaba Rebeca o se llamaba Sara, Rebeca, ella engañó a Isaac porque él perdió la vista. Y ella tuvo que vestir a Jacob con unas pieles de cordero, porque Esaú era peludo. Entonces, ese fue el enojo de Esaú, porque él fue a pedirle la bendición a su papá, a su padre, y el papá ya le había dado la bendición a Jacob. Y eso era tan sagrado para ellos que él no podía darle la bendición al otro porque ya se la había dado a Jacob. Y Jacob, en buena ley, es el primogénito, ¿sí? Es el enviado del Padre. Entonces, pues el otro también es hijo del Padre, pero él era el jefe de los primitivos, ¿sí? Rebelde y de todo. Ambicioso, astuto, porque vea lo que hizo, encarnar ahí para... Claro que él encarnó ahí porque muy seguro sus padres lo recibieron como hijo y entonces él encarnó ahí, pero no pudo hacer nada. Entonces es otro estudio que también lo debemos de llevar a cabo porque es muy profundo. Entonces aquí este libro es muy, muy de mucha luz. Bueno. Aquí también hay otros, dice, epicúreos, estoicos, aristotélicos, budistas, calvinistas, luteranos, panteístas, ateos, materialistas, las escuelas filosóficas todas y todas las sectas religiosas son compendios en la sentencia papal que no admite excepciones ni circunstancias atenuantes. Aquí también hay otra cantidad de personas que realmente científicos, ¿sí? Bueno.